Mario Baldovinos es alto y espigado y tiene la voz que tendría Tom Waits para contarle un cuento de dormir a sus hijos. Supongo que nos unió el cortasarismo férreo que ambos profesábamos. Lo seguí primero por la prensa en sus artículos siempre destellantes y luego en casi todos los talleres literarios que realizara en las dependencias del diario El Mercurio. Sus ojos claros recorrían el salón, atento a las reacciones de sus pupilos después del chiste o el comentario libresco que segundos antes había lanzado. Y después se reía y seguía hechizándonos con las salidas prostibularias de Vallejo y Neruda en París y su fatal sentimiento de culpa por no haber podido acabar nunca el Ulises de James Joyce. En esos talleres de lectura conocí como en una reacción en cadena, de acuerdo a una de sus frases célebres, todo escritor tiene un ombligo, a Anton Chekhov y con Chekhov a Raymond Carver, y en Carver descubrí ese núcleo que buscaba la expedición al centro de la Tierra. Tuve la sensación de que todo lo aprendido en las anodinas clases de castellano de la educación básica volaba por los aires, o la imagen contraria se hacía trizas en el suelo, como el jarrón endeble del realismo mismo, el naturalismo sismo, el romanticismo abismo y todos los sismos dictados por un canon mafioso y enquistado. Muy bien Garcilaso, pero existía Emily Dickinson. Excelentes las descripciones de papagayos y urracas parlanchinas y vegetación estúpida de José Eustacio Rivera, pero ya estaba el ciego Borges y los juegos con la imaginación y el tiempo y el paraíso que otros llaman la biblioteca. Lo que acabo de leer es un pequeño fragmento de un cuento llamado Tridente, que está en este libro de cuentos, de relatos llamado Satori, y que creo que da apenas una pequeña muestra del perfil del enorme maestro, gurú, chamán, sensei, que es don Mario Valdovinos, que nos acompaña esta vez en el canal de YouTube de Notas al Margen. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por la entrevista. Oiga, usted hace una introducción increíble con la que yo no me reconozco del todo, porque yo no sé si seré todas esas cosas que usted dijo, pero siendo usted tan generoso, se lo agradezco extraordinariamente. Ahora, a mí lo que siempre me llamó profundamente la atención fue que en general las clases de castellano que uno tenía en el... Yo soy Sí, del liceo, ¿cierto? Del Liceo de Hombres número 6 Andrés Bello, del liceo de colegio público y gratuito. Las clases de castellano que tenía uno eran una acumulación de lecturas de libros que muchas veces eran absolutamente añejos. Leíamos, más de una vez te lo he dicho, ¿no? Leíamos 4 libros al mes, y nos hacían unos espantosos controles de lectura. En la universidad, por supuesto, también lo estoy repitiendo, nos enseñan a ser escritor. No, en la universidad, la carrera que yo estudié, te enseñaban a ser profesor. Y probablemente sin quererlo, no quiero creer que lo querían así, hacer tan aburrido como los profesores que te enseñaban a ti habían tenido. Ya en medio de eso yo encontré a don Ernesto Livasich, que fue un profesor absolutamente distinto, y empecé a darme cuenta que la pedagogía, o la pega jodida, como dice la gente, podía también ser algo distinto. Si me había metido en eso, yo no sabía que iba a estar tanto tiempo, estuve 40 años, demasiado. uh, Pero si uno estaba en eso, tenía delante suyo un público de niños y adolescentes que no tenían la culpa de nada, absolutamente nada. Si había gente que no era culpable, eran ellos. Y si yo estaba ahí, tenía que hacer algo que valiera la pena. Y lo hice, no siempre del mejor ánimo. Estamos hablando de épocas en las que me levantaba a las 5 de la mañana para tomar el primer metro. Yo no tengo automóvil, o sea, no es que no tenga automóvil, tengo automóvil, pero no sé manejar. Y nunca aprendí. Y había que levantarse a esa hora para llegar a abrir el metro y llegar a una hora siempre correcta, no llegar atrasado porque los cursos quedaban solos, se arrancan de la sala, etcétera. Bueno, todo ese horror que significa la pega jodida. Bueno, eh, trabajé en ese ámbito, en colegios privados y en universidades privadas, y no siempre fui feliz, claramente. Hubo épocas de profundo, esa palabra me encanta, desamparo, un desamparo absoluto. Porque me acuerdo de Amparo Noguera, que es una persona amiga mía y una gran actriz. enorme actriz chilena. Una tremenda actriz, claro que sí. Y bueno, estaba yo en eso, tenía que salir a flote y vagué por varios establecimientos de ese tipo, universidades y colegios privados, hasta que la cosa
afortunadamente terminó y me transformé en una persona absolutamente libre. Libre que se dedica exclusivamente a escribir lo que desea escribir y lo que le sale y lo que le importa y las cosas que me da la impresión que van a tener algún, algún impacto, creo. Espero que Bueno, así sea. Ya, y la bueno, otra cosa es que yo estuve siempre instalado. Ah, no, tengo que partir de otra manera. Yo fui un cinéfilo impenitente, o sea, sin penitencia, un tipo que iba a las populares de los cines, donde había tres películas de todo tipo, ¿no? De todo tipo, desde joyas absolutas. Nunca olvido haber visto El hombre del clavel verde, a propósito de la historia de Oscar Wilde, y varias otras cosas que me dejaron absolutamente impactado. Y en ese contexto, yo me sentaba en la galería de los cines, y porque era más barata. La galería eran unas gradas que no tenían respaldo y había que echarse para atrás y afirmarse en la grada que estaba arriba. Y en ese lugar fue que se me ocurrió escribir una obra que tenía que ver con dos personajes cesantes hace rato que estaban sin trabajo, las crisis laborales que ha tenido este país durante mucho tiempo, y estaban en ese cine porque no tenían a dónde ir y porque esa galería les permitía mirar películas, entretenerse, a veces dormir y pasar el tiempo y pasar la vida. Y yo vi a gente de ese tipo en esas galerías de cine, el cine Portugal, ¿no es cierto? Ubicado en Portugal con 10 de julio. Y empecé a maquinar y a imaginar la historia de dos personajes que están en la galería de un cine y no saben qué hacer con su tiempo y con su vida. Esa es la obra que se llama, repito, Al fondo del paraíso. esa obra se llama exactamente. Onde del Paraíso y tiene que ver con esa sensación que me provocaron estos personajes a los que mantengo cerca mío he mantenido cerca mío durante muchos, muchos años. Ya, ahora, Eso te iba a preguntar, espérame, Mario. no, ya no, Entonces, el, a ver, me comentaste porque es un asunto vocacional el de ser profe, ¿no? No es cualquier cuestión. Y ahora tus inicios como escritor. Pero entonces, ¿lo primero que tú quisiste escribir fue teatro o eh, narrativa? no, no, eso salió por la situación que yo vivía y que viví, y que experimenté, digamos, salió de ahí, de una experiencia personal. Pero no, yo había escrito una novela que se llama Breviario de Fantasmas, y esa novela, el aprendizaje de la escritura de una novela pero duró fácil unos 8 años, el Mm. aprendizaje de una novela, porque lo reitero, esta es la cuarta vez que lo digo. En el pedagógico no te enseñaban a ser escritor, tú tenías que ser profesor, para eso te enseñaban, te enseñaban para enseñar. Y ahí tuve la inmensa suerte de conocer a mi amado maestro Hernán Loyola, con quien todavía tengo alguna correspondencia, el nerudista más nerudiano de todos los nerudistas. Y empecé a darme cuenta que existía la posibilidad de hacer algo en un terreno que a mí me producía una fascinación absoluta, el terreno de la creación literaria. Neruda daba un seminario, insisto, sobre Pablo Neruda, que era absolutamente brillante, brillante y hacía una defensa, pero absoluta, de la figura de Neruda, pero absoluta. Pero yendo un poco atrás, o sea, más atrás, porque, a ver, el impulso de escribir, yo creo que viene antes de entrar en la universidad y de entrar en estos cursos, ¿no? O sea, o más bien era una vocación lectora desde muy chico y luego ya en la universidad con gente como Hernán Loyola y otros grandes maestros que me gustaría que hiciéramos un breve homenaje a ellos, ¿no? Que pudiste Sí, coincidir con ellos. mira, El bueno, mismo, el mismo Enrique Lin, ¿no? En algún momento, Jorge Guzmán, qué sé yo. Ahí fue claro, cuando sí, sí. dijiste, bueno, yo también puedo hacer algo parecido, o cómo estuvo. Eso. Bueno, y en definitiva, ese es el asunto. Y a ver, ¿qué otros profesores, como tú me mencionas, podría mencionar ahí? Pero que te llevaron más bien a la escritura. O sea, obviamente uno, y siempre lo hemos comentado en la profusa
correspondencia que hemos tenido, y yo lo he dicho regularmente, incluso en clase acá en la universidad, que uno cuando se dedica a dar clases, al final uno es como un mosaico de los buenos profes que te tocaron, ¿no? Pero esos profes que te detonaron la escritura, es decir, oye, además de enseñarla, ¿sabes qué? Creo que es posible que pueda generar yo una obra propia, una propuesta, ¿no? Eso, a eso iba. No, ¿Cómo no, empezó tu te entiendo carrera perfectamente, pero creativa, digamos, ¿no? claro, no, imagínate, ay, esto se me había olvidado decir, pero yo tuve de profesor Antonio Escármeta. Ah, Eso no, creo que nunca te lo había dicho. no. Y Antonio Escármeta nos dio un curso que eran semestrales sobre el Martín Fierro. Sobre el Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, con el cantar se consuela como el ave solitaria. Ya, Escármeta era un profesor, fuera de ser un gran escritor, era un profesor absolutamente extraordinario, pero absolutamente extraordinario. Y yo no faltaba jamás a clase y me daba cuenta que estos son esos detalles extraños, esas cosas curiosas, ¿no? Cuando había gente que llegaba a la hora que se le antojaba. Sí, ¿qué pasó? Y llegaban a la hora que se le antojaban y para más remate eran salas viejas con piso de madera. Cuando abrían la puerta se escuchaba el chirrío y pasaban por delante de él en las tablas, se escuchaban los pasos y él tenía que quedarse callado y no los mandaba a la cresta. Era lo más justo que podía haber hecho decirles que se fueran, que por qué llegaban a esa hora. Es que la gente siempre te dice que yo vivo lejos, claro, si yo vivo aquí al lado, siempre la misma weá. Entonces, bueno, pasaban esas cosas y los que llegábamos a la hora nos poníamos terriblemente nerviosos por lo que él nos decía. Eso era lo terrible. Ya, bueno, independiente de esas cosas que son anecdóticas, el curso era brillante, absolutamente brillante. El Martín Fierro es uno de los textos que yo defiendo, que me encantan, tomando en cuenta que ese era, sin haber hecho el curso con él, esa literatura probablemente me hubiera sido indiferente. Antes de empezar a leer el Martín Fierro, había que leer a Hilario Ascasubi, imagínate, que hacían un tipo de literatura semejante a esa literatura gauchesca. Gauchesca, ajá. Gauchesca, ¿no? Y Ah. el promedio de notas que yo saqué en toda la carrera, en todas las asignaturas que hice muchos cursos de más que yo no necesitaba hacer, ese promedio fue de un 6,7. Un 6,7, ¿entendí? De lo que me enorgullezco absolutamente, lo que significa que en los cursos que yo me metía, participaba, me gustaban y creo que con mi pequeño aporte lo hacía mejor y más entretenido, etcétera. Ya. Entonces, bueno, Ajá. esas situaciones que te van acompañando, que se van desarrollando, en una carrera que a mí sí, sin duda me interesaba, pero también había cosas como te acabo de decir, no me producían absolutamente Pero con nada. Skármeta, por ejemplo, o con Enrique Lin, que fue tu maestro en algún momento, o tuviste la oportunidad de decir, profe, aquí hay un cuento que yo escribí, ¿será que me lo lee, por favor? ¿Me da No, su opinión? ¿O jamás, no, jamás, jamás? no, jamás. Por suerte, Ah, me siento muy orgulloso de eso, de con el poeta Enrique Lin, con Enrique Lin, tuvimos una pelea, pero de antología con él. Yo le dije una cantidad de cosas, pero tremenda, y me dijo, usted, en algún momento cuando nos habíamos enfrentado largo rato, ellos tenían unas oficinas que estaban bueno, la escuela estaba en República 475, y República 475 después fue un cuartel de la CNE. Ya, entonces había que subir a unos altillos donde ellos tenían su oficina, y él estaba escribiendo en el horario en que atendía, era una hora que atendía. Y por supuesto y estaba escribiendo bellísimos poemas. Y cuando me vio, puso esa cara que tenía como de escupir, ¿no? Puso una mala cara, porque si viene este pelotudo a preguntarme cera, me interrumpe mientras estoy escribiendo. Y le dije todo lo que se me antojó. Le dije todo lo que se me antojó, pero lo que se me antojó, sin insultos ni garabatos. Y él en esa época era un estructuralista, pero suicida. Todo tenía que ver con el estructuralismo y todo. Y sus clases eran terriblemente aburridas, pero terriblemente aburridas, horrorosamente aburridas. Y se lo dije. Y me dijo, ¿usted sabe que con todo lo que me ha dicho lo pueden expulsar de la carrera? Le dije, señor Lin, me importa un carajo, porque yo me voy a Europa. Así que me expulse o no me expulse, no me importa nada. Y le tiré sin insulto, sin insulto, pero toda la cantidad de
sus cursos dije son aburridos, no se entiende prácticamente nada, no se aprende nada. Pregúntele a los alumnos que no se atreven a decirles nada, pues no se atreven a decirles nada porque tienen que sacar ese curso y están siguiendo esta carrera que yo Pero, la dejo pero acá. luego escribiste Lin la muerte y de alguna manera te reconciliaste, ¿no? Con Sí, bueno, la dije, figura simbólica del poeta, pues. dije un montón de cosas, pero bueno, mire las cosas que me saca a colación, pues, ¿para qué me saca esto? Es que eso, Claro, o sea, finalmente a mí me llama mucho la atención porque viéndolo en profesores como tú, que tú fuiste mi profe, siempre eres me da la impresión de que eres una persona que justamente las anécdotas que tiene, los paseos que lleva a cabo, las conversaciones, pueden ser pasto para convertirse en buen pasto literario, ¿no? Entonces, allí, bueno, Mario, para los que no lo conocen, es un escritor profusísimo, tiene un montón de obra publicada en distintas partes, en sellos como LOM, por ejemplo, y en MC, y en editoriales más pequeñas, ¿no? Yo en algún momento he comentado eso, que cuando estaba escribiendo un artículo sobre su obra, fue bien difícil encontrar la mayoría, si no hubiera sido por él, por la gentileza de prestarme los textos y regalármelos, hubiera sido bien difícil encontrar como las obras completas, las zozobras completas de Mario Baldovinos, ¿ah? Y justo te quería preguntar una cosa, porque además de ponerlo en tu escritura, lo defiendes como lector, que tiene que ver con el tema de la brevedad, del gusto por lo breve, ¿no? Es decir, probablemente tu novela más larga sea Breviario de Fantasmas, que debe tener, ¿cuánto? 150 páginas, 200 páginas. 150 páginas. Lo breve pero corto, ¿eh? Tiene que ser usted. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene tu gusto más De por el conversaciones sprint que que hemos por los tenido, maratones literarios? Ah, de conversaciones que hemos tenido durante años por mail contigo. Viene de que la literatura es para gente sensible e inteligente. Y la gente sensible e inteligente siempre va a preferir la brevedad y no la extensión morbosa de esa que a usted le gusta tanto, Ulises. No, sí, ahí no nos vamos a poner nunca de acuerdo. jamás, nunca, eso jamás vamos a poner de acuerdo. Nunca es posible. Una persona, te insisto, sensible e inteligente se da cuenta de que entre líneas hay otra cosa. Bo. Obvio que sí, bo. Obvio que se da cuenta, pero ¿de qué manera se da cuenta? Bo? Y particularmente damas, ¿ah? Mujeres, adolescentes, mujeres maduras, qué sé yo, que captan de inmediato para dónde van las cosas por la sensibilidad femenina que yo privilegio profundamente que tienen. Entonces, escribir una novela de 300, 400 páginas en la que yo mismo me voy a perder escribiéndola. Yo me voy a perder y me va a costar retomar ciertas cuestiones, qué sé yo. Entonces, no, yo las cosas, insisto, lo breve, pero corto. Ok. Oye, y mira, nombrando, por ejemplo, Crónica de un hombre tendido, Piojo, ¿verdad? Puro humo, todas esas novelas que son breves. ¿Cuál es puro humo? Post-humo, sí. Pues Es, sí, pues, ese tipo de textos, noto ahí, y ya metámonos en cuestiones como temáticos, en los temas que te importan hacer volcar, digamos, en tu literatura, son como dos. Una es la fascinación por las vidas literarias, por ejemplo, la de Rimbaud en la crónica de un hombre tendido, o la de Enrique Lin en Lin la muerte. Y lo otro también son experiencias, más bien no son las experiencias personales, sino más bien cómo se llegan a enfocar para poder asimilarlas, ¿no? Es decir, la historia de Poshumo, por ejemplo, es una madre en fase terminal del cáncer, ¿no? Que digamos que es un gran soliloquio con la hija y es bellísimo. ¿Eh? Em, oye, y esa la recuérdame. escribí, esa Ajá. alguna vez te lo conté, sí, te lo conté, no una, 10 veces. Esa la escribí cuando me habían despedido de un colegio cuico. Me había hecho echar, con H y echar sin H. Me había hecho echar porque ya llevaba 10 años y las indemnizaciones por despido se pagaban solamente 10 años, que era la maravillosa fórmula que había creado el general. Eh, Antes del general, una persona que trabajaba 20 años en un lugar y lo echaban, le pagaban los 20 años. Pero el general dijo que hasta 10 nomás. Entonces yo llegaba en esos lugares hasta los 10 años para no regalarle ninguno a la institución. Y bueno, me hice expulsar de allí y, por supuesto, la, a ver, lo póstumo, ¿cierto? Lo que está después de la Ajá. muerte de Exacto. dos mujeres que una tiene cáncer y la otra ha quedado recién embarazada de una relación absolutamente banal
con el tipo al que no quería y la dejó embarazada. Entonces ella se hace cargo de su madre que va a fallecer en un par de meses más, 2 meses más, que sé yo, 3 meses más, y al mismo tiempo la desesperación que tiene porque no desea tener un hijo de una relación banal. Y empecé a meterme en la cabeza, en la conciencia y en el corazón de estas mujeres que se me empezaron a hacer de una cercanía, pero impresionante. A tal punto que en más de una oportunidad, personas que leyeron la novela me preguntaron si era algo que me había pasado a mí, que tenía que ver con, Esa es la impresión que da, justamente. Ajá. claro, que tenía que ver con personajes que estaban cerca mío, y afortunadamente no tiene absolutamente nada que ver con eso, nada, pero nada de nada. Entonces, bueno, eso es, Y Memorias de la República, por ejemplo, también. sí, ¿Cómo armas, digamos, una novela así? eh, que ahí entiendo que es más testimonial, ¿no? sí, Memoria de la República tiene que ver con mi compañero de colegio, Gregorio Mimisa. Se escribe Mimica y se pronuncia Mimisa, un apellido yugoslavo. Gregorio Mimisa, que fue asesinado por los militares en lo que era la Universidad Técnica Técnica. del Estado, después Universidad de Santiago. Él fue asesinado allí por los militares, por exactamente y cara a cara y por su mano, Marcelo Moren Brito. Él lo asesinó, le pegó un balazo a una distancia de unos 2 metros. Y el pobre Gregorio, y él lo contó después, antes que lo llevaran a Punta Peuco, donde murió rápidamente, estuvo muy poco tiempo preso y se murió. Él contó que Gregorio, antes de que lo insultara y estuviera con el fusil enfrente suyo, Gregorio le pidió permiso para mandarle, no había teléfono celular en esa época, pero para decir en voz alta un mensaje para su madre y para que él se lo llevara. El asesino, ya yo estoy pensando en mi mamá en este momento, quería mamá, me van a matar, y este infeliz tenía que ir a la casa de la calle San Ignacio, ahí vivía, a decirse. Y por supuesto el tipo, todo esto, mientras más Gregorio ya estaba muerto de miedo, mientras más hablaba y decía cosas, más se enfurecía y le preguntaba, le seguía preguntando por las armas, y dónde estaban las armas en la Universidad Técnica, que era un lugar que estaba lleno de armas con las cuales iban a matar a los soldados del ejército de Chile, el ejército nunca vencido, y la cosa empieza a subir de tono, lo mata a una distancia, te digo, de 1,5 metros. Y bueno, esa situación Esa es una crónica muy, muy entrañable, ¿no? Oye, y lo provocó otro que te quería preguntar, la novela. sí, te quería preguntar justo de eso, que es, además del tema de las crónicas, Mario tiene libros en donde recoge como una especie de memoria personal, pero también llega a ser una memoria colectiva de un Chile que se fue, ¿no? Es decir, el Chile de los cines de barrio, por ejemplo, el Chile de los teatros universitarios que ya no están o que están a muy mal traer, pues ese Chile en donde uno podía hacer ciertamente un flonear y recorrer, digamos, las calles y encontrar cierta memoria histórica antes, obviamente, de la llegada del neoliberalismo y la destrucción de esas calles. No sé si es consciente esa intención tuya de recogerlo en tu literatura o Sí, más bien claro, brota, no, nada más. sin duda. Particularmente ahora cuando las posibilidades de salir a la calle y vagamundear, que es un verbo extraordinario que a mí me encanta, es imposible. En la actualidad es totalmente imposible. Tú no puedes salir a la calle porque te van a asaltar, te van a cogotear y te van a asesinar. Y ocurre a cada rato. Pero a cada rato tú prendes la televisión y aparece eso, de gente que es asesinada en la calle. Personas que van a comprar al supermercado, que les roban el paquetito, la bolsita con las compras. Entonces es una situación completamente insostenible que tiene que ver con el gobierno actual, por el cual hay que decirlo, ¿no? La literatura que uno hace y todo lo que hace y donde vive y se instala está en un contexto político-social. Pero entonces en el acto de escribir, en el proceso creativo, es decir, cuando estás ahí, justo en donde nos estás dando esta entrevista, ¿qué hace la literatura? Recupera ese Chile que se fue, eh, te permite volver a conectarte emocionalmente con justo esos cines de barrio, esos teatros universitarios, esas calles, esos monumentos que ya no están, porque se nota, o sea, se notan tanto en las crónicas, por ejemplo, las crónicas para tardes de lluvia, ¿verdad? Así se llama, ¿no? El Crónica texto que tiene.
para los días de lluvia, o en momentos de el epistolario, por ejemplo, que es un texto, me encanta. Bueno, mi texto favorito de Mario, mi libro favorito de Mario, se llama Takes, ¿no? Ahí se ve justamente esa como intención de volcar el Chile que conociste, que probablemente era más amable, eh, sí, más Claro, amable pero en todo sentido, pues, ¿no? Y que se hay fue. cosas, claro, todo eso tiene que ver con una palabra que a mí me gusta también, pero tiene sus límites, la nostalgia. No todas las cosas tienen que Exactamente. persistir y que si hoy hay transformaciones y hay evoluciones y todo eso, pero si las cosas que teníamos en el pasado tenían una cierta calidad estética, vivencial, existencial, etcétera, y las que vienen después en el futuro son aún mejores, fantástico. Estáis fundando otra nostalgia. Entonces, es muy difícil creer que este presente tiene algo que se vaya a convertir en nostalgia. Es probable, lo más probable es que sea un presente ya completamente perdido. Y ya para ir cerrando, ¿en qué estás ahorita en términos de escritura? Obras de teatro, monólogos, cuentos, novelas. Eres Sí, muy versátil, digamos, en los géneros, ¿no? sí, lo que te decía yo, que estoy tratando de que sea lo más corta posible una novela sobre una novela. Un cuento que se me ha ido alargando un poco sobre Alfredo Valenzuela Puelma, que fue un pintor y al mismo tiempo un hombre enfermo de esquizofrenia. Estaba enfermo de esquizofrenia. Se le murió a los 4 años una niñita y terminó yéndose a Europa a morir de su enfermedad en la pobreza, en el abandono y en el desconcierto más absoluto. Es una figura pero increíblemente trágica. En el Museo de Bellas Artes de Santiago, que yo he visitado muchas veces y he llevado alumnos, etcétera, etcétera, alumnos que en su vida habían ido al Museo de Bellas Artes, que no sabían, pasaban por fuera y no sabían que existía. Y yo les decía que era una réplica del Petit Palais de París, nada menos, y cosas que no podían creer. Yo no sé si logré que después de que yo los estimulé con esto y los llevaba, siguieron yendo. No tengo ni la menor idea. Ya ahí, eh, este personaje eh, tenía esta existencia absolutamente desbordada y esquizofrénica, y en algunas salas del museo dicen que vaga su fantasma. Vaga su fantasma y cuando está cerrado por las noches se escuchan gritos, deslizarse ciertas cosas, como cuál es el ruido que produce un fantasma al deslizarse, una tremenda, Ajá, sí. ¿cómo se produce eso? Y los cuidadores y todos tienen temor y te cuentan ese tipo de cosas y todo. Y bueno, te insisto que estoy tratando de que no se alargue demasiado, que no sea una novela, porque no quiero que sea una novela. Y ya te conté que había escrito la biografía apócrifa de Mauricio Utrillo, y no quiero seguir escribiendo biografías de pintores. Entonces, esto quiero que llegue como hasta un cuentito de unas 15 páginas y absolutamente nada más. Nada más. Nada, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, lo que escribí sobre Mauricio Utrillo me satisface mucho, porque estamos hablando de biografías donde uno inventa lo que se le antoja. Lo que se le antoja. Yo lo pongo en situaciones que no vivió. Lo que sí mantengo respeto por ciertas cosas, que si yo la mamá era Susan Baladón, el padre era absolutamente desconocido y el resto de las cosas yo las voy poniendo donde quiera, en el orden de quiera y como se me antoje. Como se me antoje. Muy bien, siempre. Fíjate que en todo momento he estado pensando en el final de la película de Chaplin, City Lights. ¿Te acordás de City Lights? Uy, claro, por supuesto. Cuando se reencuentra con la chica ciega Con que la ya ha chica. recuperado la vista, ¿no? El Ah, final, cuando se da la vuelta así, y hay una mujer en una florería y le mira la cara. Y ella le pasa lo ve vagabundo y le pasa una moneda. Y él no quiere recibir, se echa hacia atrás. Y es cierto que tanto pelo. Y se echa hacia atrás y ella le dice que venga, qué sé yo, le toma la mano y le pone la moneda. Y cuando sí. le sienta, Y lo reconoce por el tacto, ¿no? claro, y Sí, es fabuloso. ¿Is that you? It's Eso. That You, sí. No, hombre, de los mejores finales de la historia del cine, sin duda. Tremendo eso, absolutamente tremendo. Y está también ese documental donde Chaplin cuenta en unos 45 minutos lo que le costó hacer esa escena. Siempre se piensa que a los genios les sale todo al tiro.
El tipo es un genio, po, weón. Entonces por eso que la gente le criticó. Si este es genial, ¿qué le va a costar todo? Po? ¿A qué le va a pagar la entrada? No, no. Una obra de teatro, etcétera, etcétera. Y él cuenta que le costó, pero meses dar con todos los elementos que calzaran. Y uno dice, puta, y si le costaba tanto Chaplin, que queda para mí, pues, otra vez. Bueno, Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Tu sapiencia, también tu calidad humana. Termino nada más como acaba justamente el cuento que, con el que comenzamos esta entrevista. Dice, quizá la gente no lo sabe, pero Mario habla como escribe, con impronta, con elegancia, con la flexibilidad justa para que en el discurso más sublime se filtre una palabreja made in Chile. Quizás Mario no lo sabe, pero le debo buena parte de mi vocación para la enseñanza y la apreciación de los detalles más finos de la vida en las lánguidas tardes de otoño, donde todo ocurre cuando nada ocurre. Quizás nadie tenga idea, pero algunos trozos de la mente y la escritura de Mario Valdovinos están incrustados en ese Frankenstein llamado Virgilio Mondragón, el personaje de mi novela Infectados. Quizás nadie lo sabe, pero no solo compro, canjeo, recojo, recibo, intercambio y subrayo los libros de Mario por afinidades literarias. También porque sé que de llegarme algún día el touch de la publicación, él hará lo mismo con los míos. Muchas gracias, Mario Valdovinos. y cosas que ya he hecho, sus libros los tengo rayados enteros. Ya está. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias a Nos ti. vemos. Chao.